Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar del voto de la mujer, de la participación política de la mujer, de lo que ha sido esta lucha a lo largo de los años. Y para eso déjenme presentarle a nuestras invitadas. Saludo en primer lugar a María Patricia Lira Alonso, ella es académica en la Facultad de Derecho de la UNAM. María Patricia, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy contenta y feliz por la invitación. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Y también con Itzel Lazarín, especialista también en economía creativa, equidad de género. ¿Qué tal, Itzel? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Gracias, gracias a las dos. Y yo quisiera empezar, María Patricia, si te parece bien, con el tema de la lucha histórica de la mujer, porque hoy ya llegaremos a lo que estamos viviendo en estos tiempos con temas de paridad y que no están libres de batallas ni de resistencias, porque, ay, cómo nos cuesta a los hombres de pronto la apertura de los espacios y sigue habiendo barreras. Pero ponernos un poquito en el contexto de la lucha del voto por la mujer, que hoy nos parece una cosa como increíble que tuviera que haber un movimiento que lo demandara, pero que en su momento pues fue clave para que pudiera darse ese paso con las resistencias frente a las resistencias que había, ¿no? Claro que sí, es un placer para mí hablar de este tema. Lo he seguido durante mucho tiempo en mis áreas de especialización en género y derechos humanos. Mm. Esta lucha que ha sido bastante importante, iniciada por mujeres. Recordemos que en Inglaterra, en 1918, es el Uh-huh. primer país en obtener el sufragio femenino. Nosotros tenemos este derecho hasta 1953, el 17 de octubre de 1953, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, es Uh-huh. el que nos da eh, por reforma constitucional en ese año este importante derecho que, como diría Norberto Bobbio, es el derecho de las mujeres a tener derechos, porque es a partir del reconocimiento de la ciudadanía, esta modificación que se hace al artículo 34 constitucional, que se da, pero no es hasta 1955, precisamente el 3 de julio, en que se ejerce por primera vez el voto. México llega tarde. Cuando México otorga el voto a las mujeres, y lo digo otorga porque en aquel entonces era el positivismo, el reconocimiento de los derechos a partir de otorgarlos, no de reconocerlos en una visión Uh-huh. de derechos humanos Sí, como la no tenemos. de que la persona es portadora de derechos y lo que hace el Estado es únicamente reconocer lo que ya existe, digamos, ¿no? Sería Así esa es. diferencia, ok. Sí, efectivamente. Y es hasta este momento importante en la historia de las mujeres mexicanas que 13 países antes, latinoamericanos antes que nosotros, como Argentina, Costa Rica, por mencionar algunos, tenían ya el derecho al voto y nosotras no. Entonces, el contexto histórico que me comentas es muy interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de una constitución de 1917 que hubo, si Uh-huh. bien es cierto, movimientos feministas, recordemos los congresos de Yucatán de, 2000, de 1916 y todo este previo a la Constitución de 1917 en donde se quería que se reconociera el voto. Hermila Galindo fue una de las grandes impulsoras como secretaria de Venustiano Carranza en impulsar este derecho. Sin embargo, no salimos en la fotografía, como Uh-huh. puedes observar Sí, en la sí. fotografía del constituyente, ninguna mujer está ahí presente, a pesar de que fue la mujer revolucionaria y quiero también dar un antecedente, la mujer en la independencia, en esa Uh-huh. constante participación en que se le diera ese reconocimiento. Hablo específicamente de la revolución porque es la deuda que piden y exigen principalmente a Madero. Uh-huh. Participamos contigo en este movimiento, queremos el reconocimiento de nuestra ciudadanía. No se hace, se ve nulo, a pesar de que hay una cuestión que ha sido muy polémica en la lectura de la Constitución, porque no lo prohibía, inclusive la Constitución de 1857 no decía que las mujeres no podían votar, Y solamente que entonces, no estaba expreso ese derecho. Es lo que nosotros en derecho conocemos como el derecho positivo. Si no se menciona, no se reconoce. Entonces, esa situación de ser omisos en decir, no dice que las mujeres no podamos votar, no nos excluyen,
en el escrito, pero sin embargo no era una práctica que se reconociera, o incluso la autoridad, cuando mujeres, menciono de nuevo a Armila Galindo, se quisieron postular en 1917 después de la Constitución para algún cargo público, no se les reconoce. ¿Por qué? Porque no está establecido en la Constitución expresamente. O sea, era una prohibición entonces para votar, pero también para ser votadas en los hechos. Así es, efectivamente, no estaba el reconocimiento expreso de su ciudadanía en la Constitución de 1917 y por eso fue necesario toda una lucha que viene en un contexto muy interesante que me imagino que vamos a platicar en ese sentido, porque es visibilizar lo que ha sido invisibilizado durante muchos, muchos años. Estos derechos que, si bien hoy en el vocablo de derechos humanos han sido reconocidos hoy en día y bajo una reforma constitucional de 2011, que justo este año, en 2021, estamos cumpliendo 10 años de esta reforma constitucional en donde ya viene reconocer los derechos de todos y todas en nuestra Constitución. Ese reconocimiento es importante. A ver, Itzel, y en ese sentido, ¿cuáles eran? Porque en esto que nos dice ahora María Patricia me parece muy interesante, que es una mezcla de elementos legales, aunque yo no sabía que, claro, no estaba esa prohibición y por lo tanto era una interpretación pues muy a modo, pero con elementos culturales, ¿no? ¿Cómo se va dando esa lucha en esas décadas, Itzel, hasta llegar a la discusión ya, digamos, de la reforma, que ahora sí es expreso el voto sobre las mujeres, el voto por las mujeres? Bueno, en el momento en que empiezan las mujeres a cuestionarse sobre su derecho al voto, también a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, la época de la campaña de José Vasconcelos que se da después de la Revolución, y que recordemos que en esa etapa México está tratando de acomodarse política, social, culturalmente. Entonces, con José Vasconcelos, una de sus promesas presidenciales fue precisamente otorgarle el voto a las mujeres. ¿Qué tal? Entonces, se organizó un grupo de mujeres, pero este grupo fue liderado por Antonieta Rivas Mercado, que era una mesías de la cultura en México en esa época y que le debemos muchísimas cosas en la actualidad. Entonces, ella se encuentra entre dos vertientes, digamos. Por un lado están sus amigas de la alta sociedad, sus amigas educadas, sus amigas que tienen las posibilidades económicas para apoyar este tipo de causas, y por el otro lado están las mujeres que servían en su casa. Y entonces ella pues empieza la campaña y se acerca a sus amigas, las adineradas, para pedirles apoyo, para pedirles que financien la campaña, pues que de alguna manera se involucren en esta causa, pero ellas la rechazan. Entonces, una de las razones principales por las que la rechazan es porque le tienen que pedir permiso a sus maridos para poder participar y para poder otorgar un financiamiento. Sin embargo, del otro lado, las mujeres que están en su casa, las que sirven en su casa, son las que se organizan porque estaba surgiendo en ese momento la clase media, la clase obrera. Y entonces ellas son las que se organizan para poder darle a Antonieta esos grupos de mujeres que la van a apoyar en la campaña presidencial. Y esa situación cultural es muy interesante porque precisamente esa es la fuerza de las mujeres que a final de cuentas sigue imperando hasta nuestros días. O sea, la base de las luchas sociales siempre son las clases medias o las clases bajas, porque, bueno, las otras clases tienen ciertos privilegios que los demás no conocen o no tienen. Entonces, en ese contexto, pues es muy interesante esa parte en la que ella se da cuenta de que las mujeres que tienen más voz y más poder de organización son las que de alguna forma no tienen nada que perder. ¿Y cómo se van, María Patricia, sobre esto que nos cuenta Itzel? ¿Qué pasa en las siguientes décadas? Porque me parece muy interesante este dato de la campaña de Vasconcelos, pero de ahí a la reforma legal, pues estamos hablando de varias décadas de distancia. ¿Cómo se sigue dando el debate durante esos años? Bueno, aquí es muy interesante esto que comentaba precisamente Itzel. ¿Y qué pasa después?
suceden dos momentos importantes en la historia de México. Recordemos que viene México siendo parte de un presidencialismo militar, con esta parte conocida como el Maximato, y llega a ser el último presidente militar Ávila Camacho, y después el primer presidente civil Miguel Alemán. Esto generó en una época del cardenismo, estoy hablando justo antes de que sea presidente Ávila Camacho, Cárdenas tenía, y era una de sus promesas también de campaña, darle el voto a las mujeres. ¿Qué pasó ahí? Incluso tuvo mucho apoyo de las mujeres al tener y nacionalizar el petróleo, y ahí era su deuda con ellas, porque participaron principalmente, pero no era políticamente adecuado darles el voto en ese momento, porque las mujeres ya tenían ya éramos mayoría en México, se puede decir que teníamos ya más del 50% de la población era mujeres. Entonces hubo un problema que se gestó también en el 17, que fue uno de los argumentos nodales para no darles el voto. La mujer no está preparada. La mujer va a ser influenciada por su marido para que vote. El clero, recordemos que después de la revolución hubo una lucha muy, muy fuerte con las instituciones eclesiásticas, inclusive toda la guerra cristera que se gesta. Si le damos el voto a las mujeres, van a ser un voto que va a tener el Partido Conservador. Entonces, se queda como una promesa de campaña, viene la Segunda Guerra Mundial, se quedó inconcluso en ese momento. Ya estamos hablando ahí de finales de la década de los 30, digamos. Así es. Y transcurre todavía toda la década de los 40. Sí, así es. Y llega precisamente Ávila Camacho, igual en el mismo tenor. Están a punto de perder inclusive la presidencia. ¿Por qué? Porque había un partido conservador que estaba saliendo emergente ahí con todo este apoyo. Dicen, no, darles el voto a las mujeres podría provocar eso. Viene Miguel Alemán, y un dato muy interesante es que en 1947 Miguel Alemán otorga el voto, pero a nivel municipal, en donde los discursos, cuando uno lee las minutas del Congreso, es muy interesante porque observa los discursos de los diputados de la época. Dice, la mujer todavía no está preparada plenamente para ejercer el voto. Todavía parece que seguimos en un estatus de tutela, de inferioridad. Así es. Me imagino además, María Patricia, que legalmente eso es una aberración, ¿no? Porque ¿cómo puedo darte el voto para un nivel de gobierno y para otro no? Así es. Entonces, en el 47 se otorga en los municipios, pero no así a nivel federal. Tienen que pasar todavía algunos años, y es precisamente también promesa de campaña del presidente Ruiz Cortines, y es así como se gesta y se genera. Hay otro impulso que me gustaría destacar mucho, fue el ámbito internacional. Ahí tenemos la participación de Amalia Castillo Ledón. Ella formó parte de la Comisión Interamericana de Mujeres. Esto es un órgano internacional en donde hay un discurso que ella comenta y dice, me parece muy triste ver cómo otras naciones, estas 13 países, ya han otorgado el voto a la mujer, y mi país todavía, ella siendo parte de este comité internacional, no lo logre. ¿Qué hace? Llega a México, precisamente investida por ese impulso internacional, y platica con el presidente solicitándole que por favor, es muy importante para también a nivel internacional el reconocimiento de México en otorgar la ciudadanía a las mujeres. Esto hace que le llame la atención ese discurso a Ruiz Cortines, y dice, pero que me lo pidan no 20 o 25 personas, que era lo que él comentaba, que me lo pidan miles de mujeres para que tenga esa justificación, porque cuando se dio a nivel municipal, esto jurídicamente se tiene que ver por todos los congresos, se apruebe, ya fue aprobado, pero necesitamos volver a hacer la consulta para llevarlo a nivel constitucional. Entonces ella reúne un grupo muy importante de mujeres y forma alianzas políticas relevantes que le dan, inclusive en esa promesa de campaña, gana Ruiz Cortines, y con ese, fíjense, Ávila Camacho había tenido
realmente un 60% de votación, y cuando llega Ruiz Cortines llega al 90% con este apoyo femenino. Ok. Entonces, eso también ayudó al discurso, este contexto mexicano. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa ahorita, Itzel, pero ahorita que regresemos, yo quisiera que en esto que nos están contando, que además para mí es un gran aprendizaje todo lo que estamos aprendiendo con ustedes, entender como todos los factores que permitieron ese brinco, porque lo que nos están ayudando a entender es como el contexto histórico, pero también entender qué fue lo que pasó, además de esto que ya nos acaba de explicar ahorita María Patricia, socialmente qué pasaba, qué estaba pasando con el país, que permite dar finalmente esto, y luego cómo se va dando el tema también de la participación ya en la competencia política, que me parece que ese es otro carril que ahorita vale la pena que vayamos analizando, por las resistencias, ya no solamente al voto, sino ahora a las mujeres en cargos de elección popular. Pero si me lo permiten, vamos al corte, y regresando a este corte analizamos esto, y ya sabe la invitación de que este programa, como todos, los comparta con sus conocidos a través de sus redes sociales, que seguramente a todos nos ayuda a entender mejor de dónde venimos, para entender qué es lo que estamos viviendo en el México de hoy. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con nuestras invitadas. Este es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, Itzel, y nos quedamos con esto que nos estaban contando María Patricia y tú sobre el tema de Vasconcelos, cómo era una promesa recurrente de los presidentes y cómo ya muchos países, incluso latinoamericanos, habían caminado en ese sentido, pero llegamos finalmente a este punto donde se da la reforma legal, y la pregunta que yo les hacía antes de la pausa es, ¿qué pasaba socialmente que permite esto? Y yo me imagino los debates de la época, ¿no? Pues mira, socialmente pasaban muchas cosas, así como lo menciona Patricia. Pues México está en una etapa de reconstrucción, y entonces es muy importante que atendamos las palabras que acaba de decir Patricia, porque las mujeres, aunque sean mayoría, aunque sean una fuerza importante para impulsar el voto o para impulsar los discursos y las propuestas políticas, también somos una minoría, en el sentido de que no tenemos muchas voces que nos representen. Entonces, después de Vasconcelos, que fue como uno de los momentos históricos más importantes para la obtención del voto, también sería conveniente recordar que la revolución generó muchísimos cambios sociales, culturales, políticos en nuestro país. Y uno de ellos, que también es muy importante, es el cuestionarse la identidad nacional. Entonces, pues ahí es cuando surgen todos estos artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, que además tienen ideas socialistas, comunistas, y que empiezan a alborotar a las masas, y empiezan a manejar otro tipo de discurso diferente al discurso oficial. Y en ese tenor, pues los artistas como que siempre han estado de ese lado, o sea, del lado de ser la contraparte a lo oficial. Y entonces también es importante mencionar lo que sucede en los años 50, 60, cuando se introduce la televisión a México, por ejemplo. Ese es un momento muy, muy importante, porque entonces llega información más rápido de otros países, sobre todo de Estados Unidos, y empieza como ese quiebre entre las generaciones de los jóvenes rebeldes, de los jóvenes que están buscando otras maneras de hacer las cosas, de las mujeres que ya salen de su casa a trabajar, que ya no tienen como una prioridad las cuestiones domésticas. Entonces, también esa parte es interesante de reconocer, porque pues estas mujeres empiezan a transformar las cuestiones del hogar, que eran tan tradicionales en México, de esperar a cumplir con un matrimonio, quedarse en su casa. O sea, las mujeres ya salen a estudiar. El estudio es una parte que va de la mano con el voto también. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se inició la lucha para obtener el derecho al voto, se inició junto con el derecho de las mujeres a estudiar. Y ahí también tenemos que considerar que las mujeres tenemos
pues relativamente poco tiempo dentro de las instituciones educativas y que pues había pocas mujeres que tenían el acceso a los ámbitos escolares, ¿no? O sea, las universidades, a la preparación, porque generalmente eran mujeres que tenían que estar dedicadas a su casa, a sus maridos. Esa era como la principal ocupación que tenían. Entonces, es interesante ver cómo a partir de todo eso, pues ya surgieron mujeres como todas las que acaba de mencionar Patricia, pero también hay mujeres como Frida Kahlo, como Antonieta Rivas Mercado, que ya la mencioné. Y bueno, Elvia Carrillo Puerto, que también fue un personaje muy importante dentro de la lucha del voto femenino, entre otras mujeres, ¿no? Entonces, pues es interesante ver cómo el activismo social se fue de la mano con este tipo de luchas para que las mujeres pudiéramos tener hoy el derecho que podemos ejercer. De acuerdo. Y en este proceso, María Patricia, en este que nos están contando, se da la reforma legal, se da la reforma ya, ahí sí, para el voto, presidencia, gubernaturas y alcaldías, que entiendo ya estaban entonces desde antes. ¿Y qué viene a partir de ese momento? También cambia el tema de la participación como candidatas en los diferentes cargos. ¿Y qué se inicia, digamos, a partir de esa reforma? Pues hay un momento tardío en que las mujeres empiezan a incorporarse al espacio público, ¿no? Porque ellas estaban acostumbradas al privado, ¿no? Ya lo mencionaba un poquito en ese sentido. Es hasta 1979, Griselda Álvarez, nuestra primera gobernadora. Pero bien mencionó Itzel a Elvira Carrillo Puerto. Ella fue inclusive en 1923 la primera diputada local en 1923, precisamente atendiendo lo que yo comentaba de esta laguna de interpretativa, de que pues si no está prohibido podemos postularlos. Gana con el apoyo de Felipe Carrillo Puerto, su esposo. Aquí quiero destacar algo muy importante, el apoyo también de varios hombres a lo largo de esta participación, no solamente mujeres, pero había hombres que también estaban entusiastas y destaco precisamente a Felipe Carrillo Puerto, que avanzados a su época veían necesaria la participación de la mujer. Entonces, él apoya esta candidatura, pero es desconocida. Entonces, todas estas mujeres que en un momento determinado, como ella, como Rosa Torres o Aurora Mesa Andrade, que en esas épocas, 1923, 1938, fueron las primeras que se postularon y ganaron, no fue reconocido. Y es precisamente hasta 1952, con Aurora Jiménez de Palacios, la primera diputada federal. Tenemos a María Lavalle Urbina. ¿En qué año es eso? En 1952, precisamente, Primera Aurora diputada Jiménez, federal. Ok. ajá. María Lavalle, primera senadora, en 1964. Y en 1979, la primera gobernadora. Entonces, veamos los años que transcurren precisamente en esta incorporación de la mujer en el ámbito público, político, que era reservado precisamente para los hombres. A mí me llama mucho la atención y quiero resaltar algo importante que mencionó Itzel. También de la mano de la participación política de las mujeres tuvo mucho que ver también la incorporación de las mujeres en la educación. Esto es relevante mencionarlo porque es un antecedente también casi similar un poco a la Constitución, pero tuvo más éxito en el educativo. 1867, la Ley de Instrucción Pública no prohibía que las mujeres entraran a inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, no era una práctica en donde los padres acostumbraran a inscribir a sus hijas. Es hasta los años, precisamente, en 1800, estoy hablando, 1867, 1880, que empiezan las primeras 11 mujeres en inscribirse a la Escuela Nacional Preparatoria, la primera incluso en obtener un título, Margarita Chorné, dentista, Matilde Montoya, la primera médica, 1898, María Asunción Sandoval de Zarco, la primera abogada mexicana. Y es así que en esta incorporación de mujeres en la educación que se va dando, también va de la mano a la exigencia del reconocimiento de sus derechos. Entonces, ahí sí tuvimos un poco de éxito. ¿Por qué?
porque se empezaron a escribir. No hubo el impedimento legal como en el caso del voto, porque ahí sí Claro. había un problema. Y es interesante porque además ahorita se tiene como muy claro que es 1989 la primera alternancia en una gubernatura, y es un hito, por supuesto, pues, por lo que significó que el mismo partido ganara todas las gubernaturas a lo largo de tantas décadas, pero me parece que no le hemos dado la relevancia. Evidentemente es un dato central en la historia y en la historia de la participación política del 79, pero es increíble que sea tan tardío, digamos, y nos permite explicar por qué el atraso, no justificar de ninguna manera, pero entender el atraso que traemos, Itzel, porque es interesante cómo se va acelerando ese proceso y cuáles, digamos, serían como los siguientes momentos relevantes en esta historia que estamos construyendo. Me queda claro que en el caso de las gubernaturas, pues hay un brinco importante. Debo decir que este programa lo grabamos antes del proceso electoral, pero sí podemos anticipar que tendremos muy probablemente, en el momento en que la gente esté viendo este programa, un nivel alto, récord, digamos, de número de gobernadoras en el país, dadas las configuraciones que se han dado de las candidaturas. Ya veremos en ese entonces, pero al momento, digamos, antes de la elección del 6 de junio, tenemos solo 2 gobernadoras, a pesar de toda esta lucha que nos están contando, y donde se ha visto quizá el avance más significativo es en el tema de diputados y de senadores, o de diputadas y de senadoras de las cámaras. Cómo ha visto Itzel ahí ese tema? Porque la lucha no nada más fue por tener la posibilidad, sino luego por lograr la representación de veras y combatir la simulación de los actores, ¿no? Simulación de dar candidaturas en lugares donde no son competitivas, dar candidaturas, pero no dar recursos para las campañas. Es decir, sabemos que en México a veces una cosa son los procesos legales y otra cosa la práctica real del ejercicio de los derechos, ¿no? Y bueno, en esa parte es como, pues es extraña la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? O sea, tenemos ahí todas las posibilidades legales para poder acceder, pero no tenemos las posibilidades de fondo para poder hacerlo. O sea, ciertamente tenemos muy pocas gobernadoras, sin embargo, hay casos muy interesantes de presidentas municipales, por ejemplo, en Sinaloa, no recuerdo exactamente el lugar, hay una presidenta municipal que se ha reelegido, me parece que durante 3 o 4 periodos. Entonces, pero ese es como un caso muy particular. Hay lugares en el que pues no se les da oportunidad a las mujeres de ser reelegidas, o sea, están en la constante lucha para poder obtener su puesto o para poder defender ese puesto, ¿no? Y también es interesante cómo las mujeres han logrado esa participación, pero muy de la mano de los estándares que les imponen sus partidos. O sea, no tienen o hasta el momento yo no conozco alguna mujer que tenga una agenda propia y que pueda ponerla sobre la mesa sin haber pedido antes autorización del partido que representa o de la gente que le dio la posibilidad de estar ahí. Entonces, en ese sentido es también complicado porque pues tenemos que adecuarnos a las situaciones en las que estamos viviendo para poder acceder a esos puestos. Ahora que lo mencionas, que estamos en estas campañas, yo platicaba con una candidata a diputada local de mi distrito, yo vivo en Aguascalientes, y ella me decía, es que no me dejan hacer muchas cosas. Entonces todavía tenemos como esa imposibilidad de presentar una agenda, pues no propia, pero sí acorde con los principios de un partido político y que pueda tener una repercusión más allá de lo que está establecido. Es un tema muy complicado y seguramente nos va a llevar un poco más de años para poder instaurar o para poder implementar agendas que puedan realmente contribuir al desarrollo de la política de las mujeres. De acuerdo. Y en ese sentido, María Patricia, es interesante esto que plantean, porque en efecto, hay veces que la reforma legal por sí mismo no garantiza. Y lo vemos en la representación de los congresos y del Congreso de la Unión. Y por eso la necesidad, y creo que vale la pena hacer un poco de pedagogía de estos temas, María Patricia, de las acciones afirmativas, como el tema de la paridad. Porque el argumento de los partidos es, ¿por qué no había candidatas a gobernadoras?
y era porque no tenían cuadros suficientes. ¿Y por qué no tenían cuadros suficientes? Porque no había diputadas o alcaldesas o senadoras que les permitiera tener la visibilidad o la trayectoria que les hiciera más competitivas después para una gubernatura, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel ha jugado dentro de esa historia que nos han recordado el día de hoy? La paridad y la obligación, porque hay que decir que por las buenas no se pudo, de que los partidos tuvieran que postular a mujeres en el tema de la representación de diputaciones y senadurías. Me parece muy interesante tu pregunta, Mario Campos, porque creo principalmente así fue la incorporación de estas acciones afirmativas que recuerdan son medidas temporales para lograr precisamente esa igualdad. Ya teníamos la igualdad formal, la igualdad de la ley ahí, pero ¿qué hace falta? La igualdad sustantiva, la igualdad en los hechos, en la realidad. Entonces, tenemos la recomendación 25 de la CEDAW a México, al ser parte precisamente y no ajeno a estos compromisos internacionales, pues decide en 1993 pues, hacer una cuota para ingresar a estas mujeres, que es necesaria la participación, pero no solamente por un tema de cuota, sino también porque se piensa, y yo también estoy una convencida de ello, que las mujeres al estar participando en la vida pública del país, ¿quién mejor para saber qué leyes pueden también impulsar desde nuestra perspectiva derechos que nos han sido negados? Entonces, mujeres impulsando leyes que hacen falta para mejorar precisamente esa condición de desigualdad que se tiene con el hombre en ese sentido. Entonces, esta participación en un principio por la cuota de género, que ha sido también muy cuestionada, esta acción afirmativa, y después con la gran reforma de 2014 en la paridad, establecida ahí, importantísimo, en un 50 y un 50 se volvió también un tema de simulación. Recordarán todos ustedes el hecho de inscribir a una candidata mujer y después un sustituto hombre, ganaba la mujer, pero después a poco tiempo renunciaba y la mayor parte decía, pues es que era mi esposo, renuncié a favor de mi pareja, y entonces el famoso caso de las Juanitas, ¿no? Recordarán este punto. La ley ha ido avanzando para evitar precisamente ese tipo de simulaciones, porque lo que se requiere es la participación, el liderazgo político de las mujeres enfocado a ello. Yo tengo para publicar precisamente en este mes un artículo sobre la evolución de estos 10 años de derechos humanos de las mujeres. Hice un estudio legislativo en estos 10 años, cómo han las mujeres favorecido en las leyes a su género en ese contexto, y ha sido relevante encontrar datos que eran nulos en algún momento, eh, reformas a leyes que implicaban un beneficio para las mujeres, hoy con esta participación, aunque sea un 30% de aumento, es significativo. Entonces, sí quiero destacar esa participación a partir precisamente de estos momentos, y el último y más relevante es en 2019, en donde se da la paridad en todos los ámbitos de gobierno. Entonces, hablamos del poder ejecutivo, legislativo, judicial, en donde se tendrán que armonizar las leyes para generar esta paridad que al fin estamos cumpliendo con estos compromisos también internacionales que se tiene. Y recuerden, hay una agenda 2030 en donde se está hablando de que si no existieran estas acciones afirmativas, está el dato ahí, sí podríamos lograr tener la situación de paridad, pero nos tardaríamos 150 años en lograrlo. Por esa razón es que Sí, sí. existen estas leyes que impulsan estas acciones afirmativas, estas políticas públicas que nos ayudan a lograr esa igualdad sustantiva. Y ahí, Itzel, yo quisiera detenernos un poquito en esto, porque a mí, digamos, me queda claro que los hombres en general, pues formamos clubes de Toby, ¿no? El heteropatriarcado y lo que se ha señalado, pero que en los hechos significa, pues terminamos hombres apoyando a otros hombres para espacios de tomas de decisiones en la vida pública, en el sector privado y en muchos otros campos. Y que a veces, mediante justamente mecanismos no formales, porque no es que dijeran aquí solo pasan hombres, pero en la práctica pues solo terminan pasando hombres, y todavía lo seguimos viendo en muchos campos, desde eventos académicos y muchos otros espacios, ¿no? Pero, Itzel, seguramente ustedes han escuchado, porque pues, es de las cosas que se dice,
el rollo de, no, es que tiene que ser por competencia, tiene que ser por desempeño, no tiene que ser por cuotas, no tiene que ser con acciones afirmativas, porque entonces no se privilegia a las personas más preparadas, ¿no? ¿Por qué? Insisto, yo, a mí me queda claro, pero creo que no está de más hacer pedagogía de estos temas. ¿Por qué es necesario empujar en este momento en que hoy nos encontramos, en un país como el que hoy nos encontramos, este tipo de políticas? Pues básicamente porque todos somos capaces. O sea, si partimos del principio que somos personas, independientemente de nuestro género, todos tenemos la capacidad de hacer algo si nos hemos preparado para ello. Todas estas cuestiones de la paridad y de lo que mencionaba Patricia, de de poner a una candidata y luego cambiarla por su suplente, es lo que se conoce como victorias paradójicas. Te voy a hacer creer a ti, mujer, que tienes un espacio ganado, pero en realidad el que va a mover todo voy a ser yo. Y pues desafortunadamente nos enfrentamos a muchas situaciones académicas o culturales en las que tenemos que estar compitiendo con hombres, aunque tengamos el mismo nivel de expertise. Y pasan cosas tan curiosas como que a una mujer se le cuestione, pues, dónde estudió, qué es lo que la hace experta en su tema, y un hombre puede decirlo bien Google y todo el mundo se queda satisfecho con esa afirmación de que, es que estoy diciendo esto porque yo lo vi en un artículo fulano de tal, y entonces todos dicen, muy bien, lo vi en un artículo. Entonces no están valorando las capacidades que cada persona tiene. Y eso es algo que también debemos de empezar a trabajar mucho, sobre todo estas cuestiones de las acciones afirmativas. Pues también se trabaja mucho desde el ámbito de la pantalla, ¿no? O sea, de que voy a hacer, voy a tener un comité de equidad, o voy a poner un lazo morado en noviembre, voy a usar mi lazo naranja cada día 25 de mes, y ya con eso cumplo con mi cuota de género, y con eso estoy cumpliendo también con que me vean como una institución o como una persona que está a favor de estas causas, ¿no? Pero en el fondo, pues me cuesta muchísimo trabajo entender por qué una mujer tendría que ser gobernadora, por qué tendría que ser directora de una institución, por qué tendría que estar hablando, no sé, en una mesa de análisis, por qué tendríamos que romper con todos estos clubes de Toby que mencionaste. Pues porque realmente somos capaces y porque tenemos las posibilidades de llegar, así como lo menciona también Patricia, de presentar esas propuestas para que realmente tengamos una representación. O sea, todavía a pesar de todas estas leyes y modificaciones, pues no tenemos una representación consistente, ¿no? Quiero, ahora vamos a hacer una pausa, pero regresando quiero que hablemos justo de esto que plantea Itzel. La agenda pendiente, porque en efecto, pues ya nos han dado cuenta aquí nuestras invitadas de lo que se ha avanzado, que además hay que decirlo, los avances no son para tener privilegios, son para tener los mismos derechos, ¿no? El otro día lo platicamos también. Exacto. En un programa que hablábamos a propósito de la diversidad sexual, y decíamos lo mismo, ¿no? Nadie está pidiendo un derecho adicional, lo que está pidiendo es el mismo derecho, en este caso de los hombres, a la participación política, a la participación en la vida pública. Pero vamos al corte y regresando con María Patricia y con Itzel, si les parece, platicamos de este tema. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y, a ver, María Patricia, ya vimos la batalla que se dio, por supuesto, la batalla histórica, que es increíble lo largo del ciclo, ¿no? Nos hablaban desde Madero, bueno, pues desde antes, obviamente, las luchas del siglo XIX con el tema educativo, que nos decía María Patricia, luego las luchas políticas, prácticamente desde primeras décadas del siglo XX, y luego esa lucha, cómo llega hasta la segunda mitad del siglo XX, para hacer la reforma legal, y luego estamos hablando de que apenas es en el siglo XXI donde se da la paridad, por lo menos en el legislativo, y seguimos batallando para la representación en el ejecutivo, y todavía hay periodistas que se avientan preguntas como ¿México está listo para una presidenta? Como si dijéramos, está listo para un extraterrestre, ¿no? O como una cosa como si fuera algo así de extraño, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Dónde estamos parados, María Patricia, una vez que hemos avanzado en estos temas? Bueno, en el andamiaje jurídico tenemos
yo siempre lo he comentado, inclusive hasta en mis clases con mis alumnos, qué maravillosa Constitución, la mencionamos hace un momento, 1917, inclusive la primera Constitución en reconocer derechos sociales, y hoy todo este avance que hemos platicado, significativo para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, su participación política en muchas esferas, pero no sería nada realmente si no hay voluntad. Y me refiero al punto claro en donde el derecho es un instrumento que ayuda precisamente a lograr en esas desigualdades estructurales que observamos en la vida cotidiana. Pero sin embargo, si no hay este elemento cultural, y diría, voy aquí a ocupar un término que me gusta mucho de la doctora Patricia Galeana cuando da estos temas, yo formo parte de la Federación Mexicana de Universitarias, y cuando platica ella como historiadora de esta lucha, dice, es más fácil asimilar un cambio tecnológico que cambiar un patrón cultural. Esta idea del patriarcado, porque así ha sido durante tantos años lo que ha afectado. No es una lucha, porque yo tengo muy buenos amigos entre los hombres y mujeres, eso no es lo correcto, sino es contra este patriarcado que tantos años ha afectado. Entonces, cuando empecemos a cambiar ese chip cultural, entonces empezaremos a ver estos cambios de discurso que comentaban. ¿Por qué? Por capacidades. Oye, durante muchísimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una ministra que prácticamente cuando entró le dijeron, pues ya va a ser la Corte, la Suprema Corte y Confección. Eso fue uno de los argumentos que se dieron cuando empezaron. Hoy, ¿cuántas mujeres ministras tenemos? En tantos años. Y entonces es la incorporación de la mujer en esa deuda que se tiene pendiente. Sin embargo, creo hay otro elemento muy importante que hay que destacar, es aprender en los niños, en nuestros hijos, mujeres y hombres, que la igualdad es en serio, que hay roles culturales. ¿Qué tipo de roles culturales? ¿Qué te hace femenino? ¿Qué te hace masculino? Entonces, esto que comentábamos hace un rato de la simulación, hoy en día vimos el caso de candidatas que se inscribían como de la comunidad LGBTI y al final era una simulación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esos son los temas que también tendremos que analizar. Es parte también de la agenda pendiente introducir el ingrediente cultural. Yo creo en ese cambio y creo más en la cultura de la prevención que estar resolviendo la situación cuando ya no se puede hacer nada. Hoy tenemos cifras muy relevantes de feminicidios y así podríamos mencionar muchos casos de violencia, incluso política. ¿Cuántas candidatas hoy han sido amenazadas? Mujeres y hombres también, pero muchísimo más ha sido hoy en día en las carpetas de investigación en este tema, mujeres por ocupar cargos públicos. Y ya no mencionamos el tema de mujeres indígenas, porque también ese tiene un elemento cultural importante por la situación de su cosmovisión en muchos estados, permite que una mujer tenga un bastón de mando. Eso culturalmente es posible si se da en la Constitución una autodeterminación de los pueblos indígenas y hay legislación electoral específica para esos usos y costumbres. Entonces, el universo es más grande. De acuerdo. Y en ese sentido, Itzel, a ver, dos preguntas. La primera es, ¿en tu opinión, dónde estamos paradas y parados hoy? Porque yo tengo la impresión de que estamos viviendo un gran momento en esta lucha cultural que planteaba ahorita María Patricia. Evidentemente la lucha feminista lleva siglos, pero yo pocas veces lo he visto en la conversación como lo veo hoy el tema, ¿no? Ya sea por la vertiente de seguridad, como se dijo hace rato, por el tema de la participación política, demandas de algunos grupos de organizaciones feministas, el tema del aborto, despenalización del aborto, que está viviendo un momento muy relevante en América Latina. Hemos visto las movilizaciones y las reformas desde Argentina, y por supuesto en México, las marchas en México, donde no solamente es el tema de despenalización del aborto, sino incluso agendas que comparten, porque hay mujeres que no comparten la agenda de la despenalización del aborto, pero sí comparten muchas otras, donde también se ven estas manifestaciones que hemos visto en la Ciudad de México y en otras partes del país. Entonces, Itzel, ¿dónde dirías tú que estamos parados hoy
en esta lucha? Pues yo creo que estamos en un momento muy, muy importante, porque así como lo has mencionado, la organización feminista en México está viviendo un auge. La, la, la facilidad que dan las redes sociales ha permitido crear redes, no solo estatales, sino nacionales e internacionales. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de platicar con la secretaria de Asuntos Políticos de Argentina, después de que legalizaron el aborto en Argentina. Y bueno, ella también nos platicó de de todos los años que llevaron a lograr ese hecho, ¿no? Pero ella estaba muy consciente y segura también de que esa ola se va a extender a toda Latinoamérica y va a ser mucho más fácil que otros países latinoamericanos accedan a ese tipo de leyes. A nosotros quizá nos cueste un poco más de trabajo por la cuestión religiosa que tenemos inculcada, pero esas redes internacionales que se están tejiendo han fortalecido todos los grupos feministas y todos los movimientos feministas que se están dando en este momento. Entonces yo confío en que estas organizaciones de mujeres, que ciertamente, como lo mencionas, hay mujeres que están a favor y hay mujeres que están en contra, pero toda esta organización se está fortaleciendo y va a tener repercusiones favorables a un mediano plazo. Ya no pienso que va a ser a un largo plazo, sino a un mediano plazo, porque además también estamos en una postura de no quedarnos calladas. Ya aquí en Aguascalientes, por ejemplo, hemos hecho diversas manifestaciones en contra del Congreso del Estado, hemos metido denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos por algunas inconveniencias que se han dado. Precisamente ayer la comunidad feminista de Aguascalientes lanzó un comunicado porque el gobierno del Estado el 8 de marzo atacó una manifestación de mujeres, golpeó, reprimió, detuvo, estuvieron encarceladas estas mujeres durante algunos días. Entonces, no es tan fácil que digamos, no, pues ya no voy a hacer nada porque me van a meter a la cárcel, ya no voy a hacer nada porque me van a golpear. Al contrario, o sea, ya está más fortalecida esta red y tenemos como más confianza de hablar, de decir, de opinar, porque ya sabemos que tenemos ese respaldo. Entonces, yo sí confío en que tenemos una mayor oportunidad de participación, una mayor oportunidad de organización y sobre todo una posibilidad de concientización también hacia las generaciones más jóvenes para poder lograr cambios que sean contundentes en nuestro país. Y simplemente reforzando esto que dice Itzel, yo soy profesor de la Universidad Iberoamericana hace 16 años y nunca había tenido una cantidad de alumnas que participen en el movimiento feminista como ahora, de un año para acá. Y también debo decir, nunca había tenido tantos alumnos más sensibilizados a estos temas, unos más, otros todavía con más resistencias, pero lo cierto es que generacionalmente es uno de los temas transversales, yo diría. Claro, de pronto se da más en algunos grupos que en otros, pero en términos generales, digamos, es un tema de conversación. No en todo el país está en la misma intensidad, pero es cierto que está presente en diferentes, en mayor o menor grado. Y yo preguntaría en ese sentido, María Patricia, si tuviéramos un poquito la varita mágica como para decir cómo acelerar este proceso, que quizá, como bien han dicho, ya no está necesariamente en la parte legal, aunque hay cosas que revisar de política pública, ¿no? Estancias, la política de cuidados, o sea, una serie de temas que sabemos hoy tienen que ir acompañando pues, para permitir la participación de la mujer en la vida económica, en la vida política, pues que no nada más es voluntad, ¿no? Tiene que haber instituciones y políticas que permitan esa participación, si no, no camina la cosa. ¿Qué tendríamos que acelerar? Y por cierto, nos decían el otro día, sí, hay mujeres que también de pronto repiten patrones. Claro, porque esta cultura del heteropatriarcado pues, no es privativa de los hombres, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad pues, que nos enseña de pronto ciertas prácticas a hombres y mujeres que son las que tenemos que ir modificando. ¿Cómo acelerar este proceso, María Patricia? Es una pregunta difícil de contestar porque nuestro país tiene aún muchas deudas de armonización en cumplimiento de recomendaciones internacionales, que a pesar de que, como mencionaba hace un momento, se tiene ahí un andamiaje jurídico, ¿no? Como a principios
del anterior siglo, a principios de hablar de derechos humanos hoy en día, pues implica un compromiso más allá de hacer realidad la igualdad sustantiva de las mujeres. Yo le apuesto mucho a reforzar esta armonización legislativa, a crear una cultura realmente desde, y se puede decir, hoy mencionabas este aspecto que observamos mucho en la educación, las mujeres y hombres comprometidos un poco, algunos de ellos con estas temáticas, y entonces ver a esta nueva generación de chicas y chicos en redes sociales que pueden reproducir al mismo tiempo la protección de sus derechos, pero también de vulnerarlos. Entonces, es un reto muy, muy, muy fuerte que no solamente lo tiene nuestro país, sino muchos países a nivel Latinoamérica, Europa, estas redes sociales que también han ayudado, y siento yo que es otro factor, como diría Sartori en su momento, el homo videns, hablar en aquel entonces él hablaba de la televisión, ¿no? Hoy podríamos decir que estos cuartos poderes que se están gestando pudieran utilizarse precisamente en favor de la difusión. Lo vimos con la ola verde antes de la pandemia y todo este grito de ni una más y todos estos movimientos que creo que son importantes de reconocerlos. Eso me parece también muy relevante. Y si yo mencionaba este aspecto de la voluntad, me refería también al respeto de las propias instituciones, a tener ese código ético que me permite también reconocer en el otro sus derechos y respetarlos. Cuesta trabajo, pero no creo que sea imposible la misión. Creo que tenemos que trabajar todavía mucho desde muchas aristas. Hablamos de la jurídica, cultural, educativa, en medios de comunicación, desde la familia en ese punto. Creo que el reto es muy importante, no podemos dejarlo de lado, pero sí necesitamos que todos los actores de la sociedad contribuyamos a ese cambio. De acuerdo. Y la misma pregunta, Itzel, ya para terminar, ¿qué temas agregarías o destacarías tú de esta lista de temas que además me encanta que cerremos con esta postura un poquito más optimista, basada en el reconocimiento de lo que está pasando, pues no de echar las campanas al vuelo, sino simplemente decir, hoy hay una conciencia y una discusión como no hemos visto en años anteriores, hay redes y hay instrumentos que en efecto permiten articulaciones potentes y además yo diría, el movimiento feminista hoy es el movimiento a nivel internacional más potente que hay. No hay otro, quizá el ambientalista, ¿no? Pero no con la articulación que vemos con el movimiento feminista en América Latina es muy claro, y en México, por supuesto, a pesar de la pandemia, a pesar de las discusiones políticas, ahí está el movimiento empujando su agenda, ¿no? Pero Itzel, cerraríamos con esto, por favor. ¿Qué habría que acelerar? Pues coincido con Patricia, pero también creo que una de las cosas que deberíamos de aprovechar de todos estos movimientos es la organización. Las redes que se han tejido, eso es algo que ya nadie va a detener. Hay un impulso muy fuerte en ese sentido y también en la parte educativa. También hay mucha fuerza para poder trabajar o para poder hacer que los estudiantes y las estudiantes cambien su manera de ver el mundo. Se empiezan a modificar estructuras de pensamiento a favor de estos movimientos y hay como más, creo yo que hay muchos participantes en la vida política que antes no participaban. Hay personas que ya se están cuestionando más, que están analizando, criticando, exigiendo más, y eso me parece muy interesante y confío en que esa parte, o sea, la parte de la organización y la fuerza social es la que va a detonar los cambios que nuestro país necesita. Pues ojalá así sea y nosotros por lo pronto aquí seguiremos con el tema. María Patricia, muchas gracias por estos minutos. Gracias Itzel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado. Comparta este programa que seguramente aprenderá alguien, como por lo menos yo he aprendido a lo largo de esta conversación.
Le invito a que continúe con nuestra promoción aquí en Justicia TV. Y yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.